Bien, vamos a dar inicio a la creación de la rutina de conexión de base de datos. Primeramente debemos de correr ya sea SAM, MAM o WAMP server. En este caso pues tenemos ya ejecutándose MAM, y MAM, al igual que SAM, permiten guardar nuestros proyectos en la carpeta htdocs. Entonces nos vamos a buscar la carpeta en este caso mío, pues MAM y htdocs. Como les digo, es igual que el SAM, en la misma carpeta. Vamos a crear una carpeta que se llame proyecto 2. Ok, y luego nos vamos a Visual Studio Code, archivo, y damos clic donde dice abrir carpeta. Nos vamos a donde está la carpeta, que es en la carpeta de MAM y htdocs. Ahí tenemos proyecto 2. Seleccionamos la carpeta. Dice que si queremos confiar en esa carpeta, le decimos que sí. Perfecto. Ahora vamos a crear un archivo. Es un archivo PHP. Vamos a llamarle conexión.php. Damos clic y inmediatamente vamos a escribir signo de menor, signo de interrogación, la palabra PHP, y a continuación vamos a escribir el comando try, y abrimos las llaves, damos enter, y aquí vamos a escribir catch, y también vamos a abrir las llaves. Aquí vamos a crear con la programación orientada a objetos, pues vamos a hacer un trabajo de escribir. Vamos a escribir una variable. Vamos a crear una variable llamada conexión, y esto va a ser igual, o sea, le vamos a asignar el objeto new PDO. Okay. Dentro de esta función vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir aquí primeramente un apóstrofo, y vamos a escribir MySQL. Vamos a ver, ahí está el apóstrofe. Vamos a escribir MySQL, que es el motor de base de datos que vamos a utilizar. MySQL. Vamos a escribir dos puntos y luego escribimos host igual a localhost.
O sea que aquí localhost. MySQL, el motor de base de datos que vamos a usar, que vamos a trabajar con bases de datos MySQL. Luego dos puntos y especificamos el nombre del servidor, que va a ser localhost. Luego vamos a escribir punto y coma, dbname, o sea dbname, igual es el nombre de la base de datos, y vamos a poner el nombre de la base de datos. Todavía pues no hemos creado la base de datos, le vamos a poner proyecto 2 a la base de datos. Entonces nos vamos a phpMyAdmin para crear la base de datos. Y la base de datos se va a llamar proyecto 2. Creamos la base de datos, está vacía, las tablas pues se van a crear posteriormente. Y si ya tenemos la base de datos, que la hayamos hecho en un numeral anterior, pues entonces vamos a dar el nombre de esa base de datos, y pues esa base de datos ya va a tener las tablas. ¿Okay? Entonces, dándole continuidad al proyecto, pues hacemos la base de datos, las tablas y luego la conexión. Pero en este caso les estoy indicando que hay que tener una base de datos. Si es la base de datos del proyecto, pues ese nombre le habíamos puesto. Si ven el video de cómo crear la base de datos, pues le pusimos ventas. Dentro de ventas está todo esto. Entonces vamos a empezar de cero con la creación de la base de datos. Aquí ya la creamos, ahora la vamos a conectar. Para conectar, entonces vamos a poner dbname proyecto 2. ¿Okay? Aquí pues vamos a indicar otros datos más, pero fuera del apóstrofe vamos a poner coma y abrimos el apóstrofe. Vamos a escribir el nombre del usuario, que en este caso es root, un usuario local, y posteriormente vamos a escribir coma, abrimos los apóstrofes nuevamente y vamos a escribir la contraseña. Ahí tenemos la contraseña, root. En el caso de mam se utiliza root. En el caso de Sam va vacío, va solamente los apóstrofes porque no lleva contraseña. Y ponemos el punto y coma al final. Luego en catch tenemos que indicar, vamos a darle un poquito de espacio aquí, que nos hace falta una función entre paréntesis que se llama PDO exceptions. Aquí la tenemos, y vamos a declarar una variable signo de dólar $e, y bueno, ya tenemos el paréntesis cerrado, y dentro de las llaves vamos a indicar qué hacer en caso de que haya un error. Catch lo que hace es capturar un error cuando se conecta o se intenta conectarse a la base de datos. Si hay una excepción, es decir, si hay algo que no concuerda con la orden, es decir, la orden anterior en try es conectarse a la base de datos, que se llama proyecto 2, con el usuario root y la contraseña root. ¿Sí? Entonces, al no poderse conectar por cualquier razón, va a haber un mensaje de error. ¿Entendido? Podemos escribir un mensaje que diga echo
error, ¿sí? O podemos poner se ha producido un error, como ustedes quieran. Luego vamos a poner un punto para poner lo que hay guardado en la variable e. ¿Qué está guardado en la variable e? El error o la excepción que se ha producido, entonces se guarda en la e. Aquí vamos a poner esta flechita que indica que se le va a agregar, ¿verdad?, ese mensaje otro resultado de ese error, o sea, una función que se relacione con el error que se ha producido y que presente un mensaje. La función get mensaje o message, al final le ponemos el punto y coma. Con eso le estamos diciendo indique error, inclusive le vamos a dar un espacio aquí, indique error, y a continuación ponga el mensaje que está guardado en la e, y también el resultado del get message, es decir, obtiene el mensaje del error que se ha producido y que está aquí en la variable. Eso es lo que significa. Simplemente con el modelo de este ejemplo podemos hacerlo siempre de la misma manera. Ya saben qué significa y simplemente hacen los cambios en los lugares, por ejemplo, donde está la base de datos. En caso de que quisiéramos utilizar otra base de datos como la de Access o MySQL Server, ¿verdad?, una base de datos de MySQL Server, entonces aquí se indica el motor de base de datos. Entonces, simple y sencillo, con esta cuestión nos conectamos. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, si ya está grabado, ese archivo pues está en proyecto 2. Yo simplemente lo ejecuto. Si ustedes se fijan cómo lo ejecuto, pues fácil. Voy a escribir acá localhost y voy a poner proyecto 2, le doy enter y perdón, aquí tendríamos que escribir el nombre de la conexión del archivo, que es conexión.php, que también le podemos dar clic aquí, pero es bueno aprenderlo a escribir de un solo. Le damos enter y no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque se ha conectado a la base de datos. Normalmente solo hay un mensaje cuando nosotros no nos podemos conectar, pero si quisiéramos poner un mensaje solo para comprobarlo como investigador, como programador, quisiéramos saberlo y verlo con palabras, entonces aquí después de la conexión vamos a escribir echo y entre comillas la conexión a la base de datos ha sido exitosa. Y como les digo, no se acostumbra a poner mensajes cuando está correctamente conectada, cuando se hace correctamente la conexión, sino que cuando no se hace. Pero ya van a ver que este mensaje solo es para investigar que si realmente hay la conexión, se realiza la conexión. Pues bien, entonces vamos a ejecutarlo nuevamente y nos vamos a refrescar la pantalla, y al hacerle la carga nuevamente dice la conexión a la base de datos ha sido exitosa. Ok, si queremos conectar otra base de datos, solamente
le cambiamos el nombre de la base de datos. La que hicimos en el otro video fue ventas. También le ponemos y probamos, le ponemos venta y refrescamos. Dice la conexión a la base de datos ha sido exitosa. Entonces estamos bien. Es sumamente fácil y nadie puede decir que conectarse a una base de datos MySQL con PHP es difícil. ¿Qué pasaría si hay un error? Bueno, vamos a darle un error. Por ejemplo, vamos a ponerle ventas 3. Ventas 3. Como esa base de datos no existe, vamos a ver lo que pasa. Refrescamos y dice error. Miren la palabra error, signo de admiración, que fue la frase que yo puse. Y a continuación dice el estado de SQL nos indica un error 1049. Y dice aquí, ese error se titula, este es el message. Sí, aquí este es el error que se guardó en la variable e, pero este es el message que dice desconocida la base de datos venta 3. Entonces para eso es esa rutina de conexión de base de datos. Ok, está facilísimo. Bueno, este profesor solo cosas fáciles les pone, hombre. Es necesario cosas más difíciles. Bueno, esto es todo, así que nos vemos en la próxima rutina. Esto solo es de irlo grabando pues en la carpeta del proyecto. Ya esa rutina ya tiene puntos, se califica. Hasta la vista, babies.